yo creo que vamos en la línea correcta. Si una de las líneas, no quiero decir la única, pero una de las líneas de trabajo nos centramos para el presente y para el futuro inmediato, sobre todo, en todo lo que tiene que ver con responsabilidades. Responsabilidades en las empresas, tanto a nivel de directivos como a nivel de sociedades. No, ahora hay ejemplos bastante cercanos, evidentes, que están en la radio y en la televisión todo el día, como son residencias de ancianos, clínicas, hospitales, tanatorios, en general cualquier empresa que sigue en activo tiene que tomar un montón de decisiones, o sea, desde una gasolinera, saber cómo se planifica, hasta una empresa de alimentación, saber qué medidas y cuáles toma y demás en su empresa, ¿no? Entonces, las responsabilidades en las que se están incurriendo en cada decisión son tremendas. Por lo tanto, vamos a hacer un esfuerzo entre hoy y mañana con el complemento de pasado, como os ponía en el WhatsApp, para ponernos al día en las áreas de compliance, que es complejo, por eso tenemos ahí a Pablo, pero sí tenéis que tener unas pautas básicas. Y mañana, en 2 conexiones diferentes, pues Pilar os dará también unas pinceladas para poner unas bases que la mayoría ya las tenéis, pero bueno, quien no las tiene, cogerlas, y quien las tiene, resolver alguna duda en materia de compliance y de ciberseguro. Y el miércoles, si os parece a eso de las 10, nos conectamos igualmente de la mano de Simón, que yo estaré también en la conexión y probablemente Elena también, para entre todos, digamos, ver cómo complemento el pack ciber. Luego a las 12 el mismo miércoles, si queréis conectaros, pues tenemos ocasión de charlar otro rato previo al parón este de Semana Santa. Con lo cual yo por mi parte dejo a Pablo ahí que nos ponga a todos al día. Y sí os rogaría intervenir, preguntarle cosas, que hay que aprovechar que le tenemos ahí en la tele ahora. Bueno, buenos días a todos. Como ha dicho Esteban, ahora estamos en un momento importante porque hay sectores que están tomando decisiones, que están funcionando, que están siguiendo en su día a día o que están, bien porque son servicios esenciales o bien porque de alguna forma siguen implementando el tema de teletrabajo, pero están tomando decisiones que van a tener una implicación importante en cuanto esto pase. Como vosotros sabéis, el tema de compliance o el tema de cumplimiento normativo, desde las primeras veces que hablamos hace ya pues 3 o 4 años con vosotros, ha ido evolucionando bastante, ha ido cambiando. No solamente el propio compliance, sino el servicio que nosotros estamos dando. Esteban sabe que una vez que nosotros entramos en un cliente, generamos un grado de dependencia, por así decirlo, grande, porque ya ese cliente nos empieza a pedir absolutamente todo tipo de asesoramiento en general para el desarrollo de su negocio. Ahora estamos en una situación en la cual, como dice Esteban, hay algunos sectores, residencias de ancianos, funerarias, hospitales, clínicas, en los cuales esas decisiones que están tomando van a implicar unas posibles responsabilidades importantes. Entonces, ahí yo creo que es el momento de ponernos en contacto con ese tipo de compañías, con ese tipo de negocios, evidentemente sin despreciar otros, y ponerles en antecedentes de qué es lo que está ocurriendo, qué decisiones están tomando y qué es lo que pueden hacer. Y ahí tenemos 2 partes. La parte de la empresa, la parte de la persona jurídica, que en este caso pues pueden tener unas responsabilidades importantes en cuanto a delitos contra la salud pública, en cuanto a delitos contra la seguridad de los trabajadores, en cuanto a delitos de estafa, porque se han estado produciendo comportamientos pues que realmente distan mucho de ser correctos y que pueden ser constitutivos de delito de estafa. Es decir, cada uno de estos sectores están sujetos a una responsabilidad concreta y muy determinada. Además, responsabilidades que se les van a exigir seguro. Y luego, esos administradores, fundamentalmente, también van a estar sujetos a que los accionistas o los propietarios les exijan su correspondiente responsabilidad civil de administradores o de directivos, precisamente por la toma de esas decisiones. Y la segunda pata que vamos a complementar o que queremos complementar con el tema de cumplimiento normativo es todo el tema de protección de datos, porque con el teletrabajo ahora es cuando más que nunca tenemos que ayudar a implementar sobre todo las medidas de seguridad en el acceso a los datos por parte de esos trabajadores, bien porque están utilizando herramientas que la compañía les ha facilitado, pero en casi todos los casos, en una gran parte de los casos,
están utilizando sus propias herramientas personales, con aplicaciones, con juegos, es decir, con una serie de condicionantes que hacen que sea difícilmente controlable pues, esos datos o ese acceso a los servidores de la compañía o a los sistemas de la compañía, y tenemos que ayudarles a implementar esas medidas mínimas de control para que no haya ningún problema de fuga de información. Sabéis que hace poco se ha denunciado que ha habido un intento de ciberataque a determinados hospitales españoles para cargarse todo el sistema sanitario también encima. Es decir, todo esto lo estamos viendo. Están todos los días surgiendo estafas a raíz del COVID-19 con aplicaciones, con mensajes del banco, con mensajes de compañías. Es decir, hay muchas veces ahora en las que es necesario más que nunca extremar el control, por ejemplo, en todo el ámbito financiero, los pagos, los cobros, verificar el tema de las facturas. Es decir, hay que establecer unos mecanismos para evitar que se puedan dar las situaciones incorrectas por parte de trabajadores y por parte de empresarios. Ayer me llegó un cliente que tenía un problema concreto, y es que tenían una cuenta asociada en la empresa, no sé si era de MyTaxi o de estos de Uber, cuenta a nombre de la empresa, y estaban empezando a recibir 5 veces más facturas porque los empleados que teóricamente tenían acceso a esas cuentas de Uber o de Cabify o de MyTaxi a nombre de la compañía las estaban utilizando a título personal y cargándole la factura a la compañía. Bien, pues todo este tipo de cosas hay que empezar a ayudar a revisarlas. Y luego hemos establecido, sabéis que habíamos hablado hace unos días de poner en marcha un servicio de asesoramiento, primer impacto, asesoramiento gratuito para ayudar a las empresas a salir un poco o a ver qué medidas podrían implementar para que cuando se levantaran las restricciones no tuvieran que cerrar definitivamente. Es decir, nos estamos encontrando con empresas que dicen, hago un ERTE, pero no saben que obligatoriamente cuando finalice el plazo tienen que volver a readmitir a los trabajadores. Es decir, están pensando simplemente en adelgazar empresas sin tener en cuenta lo que va a ocurrir después cuando tengan que volver a abrir. No saben exactamente sus previsiones financieras, no saben cómo gestionar determinadas ayudas, no saben cómo reorganizar estructuralmente la compañía para que no se carguen la mínima estructura que tienen que seguir adelante. Entonces, aquí estamos dando un servicio completo, estamos ayudándoles a dar un servicio genérico en donde les hablamos de todo el tema de cumplimiento normativo, les hablamos todo el tema de protección de datos, les hablamos el tema de continuidad de negocio, incluso asesorándoles en cómo gestionar las líneas de financiación o cómo gestionar las puntas de tesorería o cómo gestionar las relaciones con los distintos empleados, y a establecer unas estructuras mínimas de funcionamiento de tal forma que garanticen esa continuidad de la compañía. Pero sobre todo en compliance, como os ha dicho Esteban, hay 2 sectores o 3, sector sanitario, médico, pequeñas consultas, pequeñas clínicas, compañías pequeñitas, servicios de limpieza, servicios de conserjería y mantenimiento, servicios de vigilancia, es decir, todos estos servicios que siguen funcionando, que son los servicios esenciales, están incumpliendo pues incontable número de normativas, en unos casos porque, bueno, pues porque les está comiendo el día a día, y en otros casos porque realmente ya venían realizando ese trabajo, esa labor empresarial con malas prácticas. Entonces, yo creo que ahora es el momento de ayudarles y decirles, oye, mira, cuando esto pase o incluso en este momento vais a tener que responder ante una serie de demandas. Es decir, estoy convencido de que se va a producir un inmenso aluvión de demandas contra las residencias sanitarias porque no han establecido medidas de control, no han establecido medidas de seguridad con los ancianos. Es decir, hay una gran parte de la culpa de esa propagación de los virus dentro de las residencias ha sido por una negligencia absoluta por parte de los gestores, por parte de los rectores de esas residencias, que no se han preocupado de establecer desde el principio esas medidas de protección para los residentes. Entonces, eso va a ser importante. Además, están faltando comida, está faltando suministros. Ayer me llega el caso de una persona que tiene a su familia en la residencia y se ha enterado de que les van a empezar a aplicar los primeros test que no están absolutamente probados y que no sirven o parece ser que no sirven absolutamente para nada.
Entonces, ahí tenemos el tema de una responsabilidad criminal, incluso, porque los abuelos no son conejillos de India. Se tiene que hacer siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, siguiendo todos esos protocolos. Es decir, hay que revisar además los alimentos que se le están dando a estos residentes. Hay que revisar absolutamente todos los protocolos que están desarrollándose en este sector. Sector funerario, 3/4 de lo mismo, es decir, están desbordados completamente de personal, están desbordados completamente de estructura y, como nos ha dicho antes nuestro compañero, se han llevado a Huelva a incinerar personas de Madrid sin ningún tipo de autorización, sin ningún tipo de control. Es decir, el gobierno puede decir misa, pero al final tenemos a los tribunales, que son los que van a empezar a aceptar y a revisar todas las demandas que se van a ir produciendo, y en el camino se van a quedar muchas empresas que van a ser responsables penales, no ya los administradores, sino la propia empresa va a ser responsable penal porque se ha cometido un delito de los que están tipificados y porque además se ha beneficiado directamente. Es decir, por supuesto, las funerarias han aumentado su negocio en un 500%. Entonces, tenemos que ver exactamente qué es lo que se está haciendo, qué facturas se están enviando, cómo se está gestionando ese tema, si se están siguiendo correctamente los protocolos de certificados de defunción y demás, porque ahí pueden estar en unas responsabilidades importantes. Pero no solamente el sector funerario o el sector de la residencia de la tercera edad, es decir, todas las empresas de limpieza, mantenimiento, vigilancia, conserjería, todas han seguido y siguen trabajando día a día. Y ahí también puede haber responsabilidades importantes que tenemos que ayudar a centrar. Entonces, yo creo que lo suyo es que intentéis detectar posibles clientes. Yo estoy coordinado con Simón en Valladolid para presentar ofertas o para presentar propuestas a la voz de ya, y yo creo que lo suyo es intentar generar demandas, por lo menos de solicitud de información. Es decir, en el momento en que nosotros podamos tener acceso, podamos llamar a un cliente, yo os aseguro que el grado de penetración o el grado de consecución de ese posible negocio será alto. Nuestras amigas de Canarias, por ejemplo, nos están trayendo ya muchas consultas de clientes que han aceptado esta propuesta de, oye, yo te doy un primer asesoramiento, un primer dictamen, te lo hago de forma gratuita y a partir de aquí, bueno, pues yo ya te ofrezco una propuesta de servicios concretas. También os digo que es necesario también establecer la barrera a partir de la cual, entre comillas, la gratuidad termina. Lo que no quiero tampoco es que estemos dando paso a pues ya que, no. Pues ya que a partir de aquí ya esto se factura. Y a partir de aquí yo te paso una propuesta, porque nosotros estamos evidentemente para trabajar, pero también para cobrar. Como dice la canción, ella trabaja duro por la paga. Pues nosotros también. Es decir, primer asesoramiento gratuito, primer dictamen gratuito, pero cuando ya te dicen, oye, por cierto, ¿y ya cómo tramito esto? No, mira, ya cómo tramito esto, pues esto ya tiene un coste. Costes Pablo, que nos costes que nos vamos a ajustar absolutamente a la situación, pero costes. Dime. ¿Esto se gestiona, o sea, se gestiona en un pago? ¿Lleva un mantenimiento? ¿Cómo funciona esto? Lo suyo, si tradicionalmente se ha gestionado siempre en un pago por implantación y luego los pagos por mantenimiento, tradicionalmente. Ahora yo creo que deberíamos seguir en este mismo modelo, pero podríamos establecer métodos de pago en el sentido de no diferir, pero sí ayudarles a fraccionar esos pagos y adaptarnos a la realidad económica que tiene cada una de las empresas. Pero en principio nuestro negocio debe ser implementación y mantenimiento. ¿Por qué? Porque en ese mantenimiento, en ese día a día, luego vamos sacando cada vez más oportunidades de negocio. Es decir, cuando yo estoy revisando o cuando yo le digo que me deje ver los seguros que tienen, hay muchos que ni siquiera os los han enseñado a vosotros. O hay determinadas situaciones en las que nos estamos dando cuenta que es necesario tener un seguro contratado. Entonces, a partir de ahí es cuando vosotros vais a poder tener la posibilidad de entrar también con el producto asegurador en este cliente. Y eso, la única forma de verlo es estando en el día a día con ellos. Ten en cuenta, Luis, que el servicio que estamos proponiendo realmente, en serio, más allá de un manual, para colgar en la pared o para poner en la estantería, que en este caso expresamente según la ley no sirve absolutamente para nada, además de manera expresa te lo dice,
evitar confusiones como con otras áreas. En la práctica, un servicio de este estilo se está ofreciendo por muy pocas entidades, o sea, Deloitte y poco más. Mars y alguna más por ahí, pero muy pocas más. El nivel del servicio que estos están ofreciendo, cuando hemos coincidido con ellos a la hora de tenerles como competencia, es similar al nuestro, o sea, nada que en ningún caso esté por encima. Tenemos la fortuna de contar con Pablo, insisto, que nos garantiza que el nivel que se está ofreciendo, y así lo demuestran los clientes que tenemos, es igual o superior que el de Deloitte o el de Mars, y nuestro coste habitual, estamos hablando de la mitad de estas empresas, o sea, de la mitad, con lo cual yo creo que mantener el sistema que hemos venido aplicando hasta ahora, que es facturar la mayor parte del coste de implantación en un pago previo a empezar a trabajar, el resto del coste de la implantación a lo largo del ejercicio según se va implantando y luego cada año, por supuesto, su mantenimiento, porque no hay otra manera de tenerlo actualizado, ¿no? Y ese sistema está funcionando muy bien y yo creo que es el que debemos mantener. Y nos va bien, nos permite la tranquilidad de que no haya impagos, ni cosas raras, ni problemas con el cliente. Yo creo que es perfecto. Desde luego, la oportunidad que tenemos ahora no la hemos tenido nunca. A mí la única duda que me cabe, que me gustaría que Pablo la resuelva así públicamente, y espero que en el sentido que yo pienso, si no me habré jodido por preguntar, es, si no recuerdo mal la legislación, Pablo, el hecho de que una empresa contrate el programa de compliance, automáticamente desde ese momento que se empiezan a dar pasos, jurídicamente ya tiene validez para esta empresa, ¿no? O sea, ya a la hora de que tenga una reclamación o de que tenga cualquier proceso que le abran en contra, vamos a decir que ya eso ya es un paso positivo para defenderse, ¿no? El Código Penal y la circular de la Fiscalía General del Estado te dice claramente, si usted quiere poder argumentar que tiene una eximente o que tiene una atenuante en su responsabilidad penal, usted tiene que tener un programa de prevención penal establecido. Usted me tiene que demostrar que tiene ese programa penal y usted tiene que ser proactivo a la hora de demostrarme que ha puesto en ese momento las medidas. Desde el minuto 1 en el que tú firmas un programa de compliance solamente por el hecho de haberlo firmado y solamente por el hecho de haber empezado a trabajar, la legislación española, el Código Penal y la circular de la Fiscalía te dice que desde ese momento tú ya estás siendo proactivo y ya puedes argumentar que estás poniendo los medios necesarios para evitar esa responsabilidad penal. Luego, en el juicio, si es que se da juicio, ya se tendrá que ver si esas medidas eran correctas, básicas, suficientes y adecuadas o no, si eran correctas o no eran correctas y si fueron a tiempo o no. Pero desde ese mismo momento en el que tú firmas el programa de compliance, tú ya puedes acreditar que estás poniendo los medios para eximirte o atenuar esa responsabilidad penal, efectivamente. Bueno, este argumento, no sé cómo lo veis, a mí me parece básico tenerlo presente y además trasladarlo tal cual a los posibles clientes, ¿eh? O sea, trasladarlo tal cual, sin ningún tipo de ambaje ni ningún tipo de duda. O sea, cogerle como argumento tal cual. Oye, esto tenías que haberlo hecho en su momento. Como no lo hiciste, ahora es el último momento que tienes para hacerlo. Y además, igual, trasladárselo sin más. ¿Y qué coste, más o menos? Porque, por ejemplo, pues se me ocurren empresas medias con facturaciones de 2 millones de euros. O sea, ¿el precio varía en función del tipo de negocio? El precio va a variar en función del tipo de negocio, fundamentalmente del volumen de empleados que tengan, de la estructura, si es nacional o multinacional, y del tipo de productos que estén comercializando. Sobre todo, digamos, las variables más importantes, sector de actividad y organigrama, porque depende, es decir, si tienen un organigrama y tienen una estructura más o menos organizada, el programa de compliance es más fácil de implementar porque hay departamentos, porque hay una estructura que lo soporta. Si es una compañía mediana que no tiene prácticamente definido organigrama o que está trabajando de aquella manera, el coste es más elevado porque hay que empezar a hacerles desde el organigrama, es decir, tienes que empezar a gestionarles todo el tema. Mira, yo me estoy encontrando ahora el caso de clientes que a raíz de todo este tema, pues están reorganizando toda la estructura interna y nos están pidiendo ayuda para hacerles, pues desde el organigrama de gestión de la compañía hasta la distribución por puestos de trabajo, es decir,
hay ahora una cantidad de cosas que realmente en muchos casos no podemos decir que sean compliance penal, pero como vosotros sabéis desde el principio que yo os he comentado, nosotros estamos haciendo un programa de compliance corporativo, es decir, les estamos ayudando en la definición y en la gestión de todo lo que es su negocio desde el punto de vista de estructura para evitar responsabilidades penales, pero sobre todo para minimizar los riesgos en general, riesgos de carácter laboral, riesgos de prevención de riesgos laborales. Es decir, yo voy a una empresa y le digo, oye, déjame ver cómo tienes montado el tema de prevención de riesgos laborales, porque ahora eso es básico, es decir, cumplir toda la normativa de PRL es básico a la hora de que las compañías puedan tener una responsabilidad mayor o menor. Es decir, ya hay un delito contra la salud de los trabajadores, delitos contra la libertad sindical. Es decir, ahora me están pidiendo en muchos casos, oye, ayúdame a revisar los protocolos de acceso a las instalaciones por parte de los delegados sindicales o de los representantes legales de los trabajadores para el ejercicio de sus funciones. Bueno, pues ahí hay que tener cuidado porque ahí estás chocando por un lado con el derecho a ejercer la acción sindical, pero por otro lado también con el derecho a la salud que tienen los trabajadores y contra la propia organización de la empresa. Es decir, y si tienes que decirle al delegado sindical, oye, no, pues tienes que ser consciente de cómo, por qué y de qué forma se lo estás haciendo para evitar que luego tengamos un problema con ese delegado sindical. Y esto es para, o sea, se puede implantar, bueno, supongo que sí, claro que se puede implantar. En empresas a lo mejor de 10 trabajadores, 15 trabajadores, más o menos qué coste tiene o se puede, porque se me van ocurriendo cosas que a lo mejor decirle al tío, bueno, pues vamos a hacer el compliance, vamos a meterte la prevención de riesgos laborales o la protección de datos, por ejemplo, con el compliance, cobrarlo todo junto, pero es que no sé qué coste tiene más o menos, no. Eso para pequeñas empresas, como me dices, de 10 trabajadores, es un coste relativamente pequeño. Lo que hemos preparado, y yo estoy preparando con Simón, que le veo también en la pantalla, es un sistema casi de oferta automática. Es decir, lo que no quiero entrar es en un escalado, porque eso nos ha pasado al principio. Decir, bueno, vamos a plantear un escalado, vamos a plantear unos tramos y tal, y luego eso se nos queda totalmente obsoleto a los 5 minutos, porque nos viene una empresa que nosotros pensábamos que era pequeña, que no iba a tener problemas, que iba a ser barata, y resulta que por la complejidad del producto, por la casuística, pues tienes que hacer un montón de cosas. Y al revés, y empresas que dices, joder, qué grandes son, y resulta que tienen todo tan bien estructurado que en realidad lo que vas a hacer es casi una revisión del procedimiento que ellos tienen. Entonces, lo que sí hacemos es, de alguna forma, responder, y Simón y yo estamos comprometidos en eso, responder en el día. Es decir, vosotros lo único que tenéis que hacer, lo único que ya es importante, es despertarnos esas oportunidades y facilitarnos esos primeros contactos comerciales, ese primer disparo. Y a partir de ahí nosotros respondemos en el día con una propuesta. Simón y yo vamos a trabajar en unos modelos ya digamos, preestablecidos de oferta de servicios al que únicamente le tendríamos que añadir el coste, pero casi para hacerlo el mismo día en que nos viene la petición por parte. Pero, Luis, yo creo, Luis, por donde tú vas, que es ir al dinero contante y sonante, yo te digo hasta donde yo llego, porque aquí luego las propuestas como tal las elabora efectivamente Pablo, analizando un poco todas las circunstancias de cada cosa, ¿no? Pero yo te digo, por la experiencia previa, una asociación pequeña, una empresa pequeña, pero que en el momento que tiene que convalidar algo o tocar algo de salud o algo vinculado con una subvención o algo, es decir, cualquier punto de los que ahora se da que son críticos, tenemos que estar en un entorno de coste por implantación, en el entorno para hacérselo ad hoc, de verdad, a la medida, no darle un manual y que lo coloque, en el entorno de los 2.500, 3.000 euros de implantación el primer año, ese es el mínimo del que se puede hablar. Luego, si ya vamos a empresas medias, a bodegas, a cooperativas, a empresas ya de un cierto volumen, de un número de empleados, de una facturación, como tú me dices, el coste de implantación tiene que estar entre los 6, 8, 10, 12.000 euros. Por ahí tiene que moverse, ¿no? Es difícil bajar de los 6.000 y podemos estar hablando, por los presupuestos que yo he ido viendo manejar y los que se han ido aceptando, en los 10, 12.000 euros coste de implantación. Y luego cada año lo normal es pagar en el entorno de la mitad de ese precio, pagarlo en lo que es el mantenimiento y la actualización de todo ese programa. Esa cuantía, porcentualmente con respecto a la facturación de la empresa, es una ridiculez normalmente y lo que te digo, hoy por hoy, además, es que tampoco
o sea, no, de verdad que el coste no tiene que ser el argumento principal, porque cuando el hospital o la clínica o la residencia o la empresa de distribución o la empresa agroalimentaria haya detectado, tenga clara la necesidad, porque muchas ya lo tienen implantado, claro, ese es el problema. Para nosotros, la única alternativa que van a tener, que es buscar otras opciones de un nivel similar al nuestro, se van a ir al doble o al triple de coste, ¿no? Con lo cual ya te digo que ese no debe ser el problema hoy en día, para nada. Pero sí, estamos hablando normalmente de esos costes. Son operaciones muy atractivas que además generan, lo que os decía Pablo hace un momento, genera una dependencia importante. O sea, en el momento que tú entras a analizar todas las áreas estas que tiene de negocio dentro, no implica que le hagas el PRL, pero sí implica que le vas a dejar claro lo imprescindible que es que lo tenga perfectamente bien hecho. Si lo tiene bien hecho y resuelto con su proveedor, que siga con él. Si no, nosotros podemos ser otra opción. Lo mismo te digo a nivel de protección de datos y no te digo ya a nivel de seguros, ¿no? Que no es condición sine qua non entrar nosotros como proveedor en esas áreas. Lo que sí está claro es que es el momento en el que se le van a revisar todas, ¿no? Entonces, ya te digo, es un momento fabuloso. Y a nivel de costes, yo aquí precisamente lo que te digo, creo que uno de los atractivos de esto es que el coste es muy competitivo para lo que hay en el mercado, pero es un coste elevado, o sea, no es un coste que sea un regalo para la empresa, ni mucho menos, porque la trascendencia que tiene para ellos es importantísima, claro. Sí, sí. Eso con independencia del otro servicio que estamos dando ahora, del tema de asesoramiento en este momento de crisis de COVID, que eso también es otra cosa que también estamos ofreciendo. Nuestras chicas de Canarias, nuestras delegadas de Canarias ya me han pasado un par de clientes que nos han pedido asesoramiento, se le ha dado y ahora pues llega el momento de decirle, mira, y a partir de aquí, si quieres que nosotros te gestionemos todo este tema, pues estos son los honorarios. Y eso le está sirviendo a ella porque probablemente se vayan a quedar con toda la cuenta de seguros de esos clientes. Claro, si es que el tema era ese porque digo, para a lo mejor una asociación o tal, que lo hemos hablado otras veces, sí que el presidente o quien sea lo ve y dice, joder, lo primero que paga, no con dinero suyo, sino con dinero de la asociación, que bueno, que es lo que quiere es cubrirse el culo, lógicamente, pero una empresa pequeña sí que el coste es importante en el sentido de que no lo tienen, es algo extraordinario que tienen que hacer un desembolso. Entonces, bueno, primero hay que meterles el miedo, la realidad, de decirles, macho, esto te puede evitar un problema gordo, penal, pero claro, el coste en este caso, yo cuando es una empresa mediana y tal, sí creo que es importante. Pero bueno, que por saber si eran 1.000 o 10.000, que es que no lo sabía. Para una residencia de ancianos que está cobrando 3.000 o 4.000 euros por residente, pues los costes de los que estamos hablando por librarles o por tratar de eximirles de esa responsabilidad penal que va a tener la propia empresa, tener en cuenta que a raíz de este tema del COVID se van a cerrar empresas por un tubo. O sea, empresas, me refiero al sector de la residencia de ancianos. Sí. Bueno, y en todos los sectores, si te fijas, Pablo, en los últimos meses, fíjate Luis, tenlo en cuenta, en los últimos meses te puedo garantizar, y bueno, Pablo es plenamente consciente, el problema que hemos tenido todos estos meses últimos no es ni de costes ni de nada, es que cuando hemos llegado a las empresas ya se nos han adelantado. O sea, es así de simple. En Valladolid hay unas cuantas de la mano de Pedro Urbaneja, asesor nuestro, que conocéis la mayoría de vosotros, y por estar mareando la perdiz, un poco con el argumento que tú decías ahora, es que estos costes, que no sé si es necesario, es que no. Cuando ha llegado, cuando ha dicho, oye, Pablo, vamos definitivamente a implantarlo en estas. Ha llegado y ya estaba implantado. Entonces, quiero decir que ya a las empresas el coste que le supone es mínimo y, claro, un gestor, un gerente o, como dices, un presidente o una junta rectora o la forma jurídica que haya en cada sitio, es que lo que no puede permitirse es que mañana la propiedad o los socios se le vuelvan en contra y haya cerrado el kiosco por no haber tomado una medida de este estilo cuando la tiene que pagar la organización. No sé si me explico. O sea, una pequeña asociación, como puede ser ASTIC, os cuento casos reales que conocéis de clientes nuestros, la asociación esta de transportes, nos paga al año en el entorno de los 4.000 euros entre lo que es el programa de compliance y las pólizas de directivos de los directivos. Y vamos, encantados y tranquilos desde el momento en el que lo tienen, porque están gestionando, como sabéis, subvenciones
para formación que al final ejecuta otro, tomando decisiones todo el día y, a ver, lo primero es la viabilidad de la organización. Eso solo se salva con un programa de compliance. Entonces, al final el coste es un coste que por supuesto que tienen que asumir, pero que es que lo asumen encantados. Y cuando miran, como digo, competencia de un nivel similar, se van al triple o al doble de los costes, ¿no? Entonces, ya os digo yo que eso no va a ser normalmente una barrera de entrada. Pero vamos, lo iréis viendo en cada uno de los casos con los que toquéis. De hecho, alguno de los asistentes tiene algún cliente en este sentido, alguna asociación, alguno de los asistentes a la jornada de hoy, digo, que estoy viendo ahí. Y si quieren se pueden manifestar y si no, no. Pero como digo, es un coste absolutamente insignificante y que se diluye perfectamente entre los gastos de la empresa y le da una tranquilidad en el funcionamiento que no se lo da otra herramienta. O sea, no la tiene. No sé si me explico. Eso lo suyo es que cuando detectéis oportunidades concretas con nombre y apellidos, me lo mandáis y yo os digo, oye, mira, pues esta organización realmente puede estar en el entorno de nuestro servicio o esta organización es tan sumamente pequeña pues que realmente o no lo va a desarrollar o va a tener dificultades para pagarlo. Es decir, esto es lo mismo que cuando Esteban nos dice, oye, las pólizas de auto, pues es que nosotros no estamos para las pólizas de auto, no estamos para el que no nos pueda pagar el seguro, estamos para el que nos lo pueda pagar y para el que lo utilice. Entonces, para no, de alguna forma, malgastar cartuchos, lo que yo sí me comprometo es mandarme todos los días o cuando tengáis, oye, mira, tengo este nombre, este. Entonces, yo lo miro, lo analizo y en el mismo momento, vamos, a 10 minutos como mucho de correo electrónico te digo, oye, ¿le puede encajar nuestro servicio? Oye, no le va a encajar porque ya te va a poner pegas por coste o te va a poner pegas por tal y no forma parte, digamos, del core nuestro. Entonces, yo creo que esa es la forma que tenemos, porque hace algún tiempo hemos ido a visitar a algún cliente que cuando hemos ido luego a verle nos habían concertado la cita, hemos ido y hemos visto que era tan sumamente pequeño que esto, primero, le venía grande y segundo, aunque le gustara, aunque le pareciera bien, no tenían recursos para hacer frente a estos pagos. Entonces, también tenemos que huir un poco de ese tipo de planteamiento. Es decir, nosotros tenemos que ir a un cliente que pueda pagarnos esto y que vaya a estar fidelizado. Es decir, no solamente que nos vaya a pagar la primera implantación, sino que tenga también recursos y necesidades para seguir con nosotros en ese día a día. A ver, ¿alguna duda más? Rego, pregunta, ¿tenéis claro en lo que consiste el compliance como cultura de empresa como tal y como medida de defensa frente a las consecuencias que les van a venir? Tened en cuenta que en este caso tenemos una garantía o tenemos una tranquilidad, que es que no estamos hablando como otras veces de que a lo mejor en el futuro ocurre. En este caso tenemos la garantía, la certeza absoluta de que las reclamaciones van a venir, entre otras cosas, porque cuando toque, nosotros también seremos de los que nos ofrezcamos para poder llevar para adelante esas reclamaciones. O sea, pensar que allá donde haya un abogado vivo va a reclamar todo lo que sea reclamable y luego ya veremos por dónde sale el sol, pero de momento la reclamación va a estar ahí, van a tener que afrontarla, ¿no? Entonces, en este caso, como es una realidad, es una cosa que está ahí, que no hay manera de obviarla, pues como digo, yo creo que la tranquilidad a la hora de comercializarlo es importante. Eso te da una garantía, vamos a decir, de respuesta. No es decirle al cliente, quizá ocurra esto o no. No, es que esto va a ocurrir sí o sí. O sea, no te quepa ninguna duda. Y que además hay un tema importante. En muchos casos va a haber siniestros cubiertos por la póliza de seguro que tienen. En ese caso, vosotros vais a tener que estar ahí para darle asesoramiento en la tramitación, aunque tenga un corredor, pero vamos a darle asesoramiento en esa tramitación. ¿Por qué? Porque con ese asesoramiento te puedo asegurar que cuando llegue la hora de la renovación, la póliza la vais a hacer vosotros. Sí, normalmente la verdad es que, bueno, aunque ya se os ocurre a vosotros solo según vais viendo, pero lo normal es que se contraten casi en paralelo la implantación del programa de compliance y lo habitual es que ya haya o se contrate en ese momento, pero lógicamente nos toca revisarlo, lo que es programas de seguros que incluyan responsabilidad civil de administradores. Estamos hablando de pertrechar las responsabilidades de la sociedad por un lado y de los directivos por otro, ¿no? Esto está claro. Buenos días, ¿me oyes, Esteban? ¿Sí? ¿Me oís? Sí, pero no sé quién eres. Ah, soy Gregorio.
Hombre, Gregorio, ¿qué tal estamos? Por ahí por Torrelavega, que detienen a la mitad de la población por insurrectos. Bien, aquí somos de los que mejor lo llevamos, debe ser por la humedad. Sí, señor. Oye, que a mí me pillas en Unquera, que esto es muy cerca. Ah, vaya, sí. Pues nada, no podemos vernos porque... Gregorio, pues nada, encantado de saludarte. Saludo a todos también, ¿vale? Sí, Una pregunta con relación a esto que estáis comentando. ¿El Compliance no exige auditoría presencial? Es decir, ¿lo podéis hacer a distancia? Porque yo no era conocedor de eso. Sí, se puede hacer presencial, Sí. se puede hacer a distancia, es decir, el compliance es una revisión de todos los procedimientos internos de la compañía. Normalmente yo voy a las empresas y audito, pero ahora mismo se puede hacer prácticamente todo el proceso de forma a distancia. Es decir, aquí lo que tenemos es que revisar documentación. Otra cosa es que cuando nosotros podemos visitar las empresas, tenemos una relación directa con el administrador, nos conocemos, nos ponemos cara y trabajamos un poco codo a codo con ellos. Pero en muchos casos, pues yo me paso a lo mejor tardes o mañanas enteras en las oficinas del cliente revisando documentos y revisando papeles y hablando con unos, hablando con otros y tal. Pero hoy en día con este sistema que tenemos telemático lo podemos hacer igualmente. Sí. Hombre, lo importante es el asesoramiento personalizado, aunque sea telemáticamente, ¿me entiendes? Lo veo así, lógicamente. Pero bueno, Hombre, Gregorio, también dependiendo de los procesos, yo lo que dice Pablo, claro, aquí se trata de revisar básicamente procedimientos. Es verdad que yo cuando he visto a Pablo en acción, dependiendo del tipo de empresa, sí va a las instalaciones, efectivamente, no ya solo para tratar con el gerente en profundidad, ¿no? O con la persona que sea allí la cabeza visible. Es verdad que también suele repasar incluso los procesos que se llevan, o sea, pasear por las instalaciones, ver qué procesos se llevan, vinculado con prevención de riesgos, vinculado con todo, ¿no? En este caso, entiendo, ahí está Pablo que lo puede decir, que dependiendo del tipo de la actividad y los procesos que haya, o bien se hace a través simplemente de videocámaras, como todo, como se están peritando siniestros y como se están peritando instalaciones, o bien se hace lo que es repasando protocolos y procedimientos de actuación, vamos a decir, sobre el papel. Entiendo que es perfectamente válido, sí. Perfecto. Y más o menos el target al que dirigir la oferta en cuanto a empresas de qué perfil, de trabajadores, etcétera, donde ya sé que podéis hacer de todo, pero bueno. Cualquier empresa que quiera realmente eliminar cualquier responsabilidad tanto de los directivos como de la propia sociedad. Es decir, a mí me da lo mismo una empresa con 20 trabajadores que una con 200. Como os digo, realmente hay que ver la facturación que tiene, hay que ver la actividad, hay que ver ese organigrama que tiene y hay que ver realmente a qué se está dedicando. Es decir, es que eso no tenemos acotados una serie de sectores a los cuales sí, a los cuales no. Es decir, nosotros vamos a todo tipo de sectores y lo único que varía en función del número de trabajadores, de la facturación, del posible riesgo que haya que tener. Es decir, yo tengo empresas que tienen 10 trabajadores y que por la actividad tienen un riesgo muy alto y tengo otras que tienen 1000 que el riesgo es mucho más bajo. Es que depende a qué se dedica esta empresa. Es decir, tenemos una clínica, por ejemplo, que tiene 10 trabajadores, tiene mucho más riesgo que una empresa que tiene 30 filiales en el mundo, que tiene 1.500 trabajadores, pero que su negocio es la comercialización de tubería y tubo industrial. Y es que ahí los riesgos son mucho menores que en la otra, a pesar de que una tiene 1.500 y la otra tiene 10. Vale, y una última pregunta. Espera, Gregorio, anótala que no se te olvide, pero la pregunta que ibas a hacer, pero antes de pasar página, porque claro, Pablo lo ve con una globalidad donde le da lo mismo un sector que otro. O sea, yo he estado con él en reuniones desde ONGs a nivel mundial que son una referencia hasta empresas de lo que se te ocurra, ¿no? Y entonces yo te diría, por un poco centrar, como bien dices tú, el tiro. Todas las empresas o todas las asociaciones, no nos limitemos a empresas, cualquier forma jurídica, o sea, puede ser una ONG, puede ser una asociación, puede ser cualquier tipo de forma jurídica, una cooperativa o lo que fuere. Todas las que tengan que ver con el ámbito de la salud son una absoluta prioridad. Todas las que tengan que ver con el ámbito de la salud, bien sean clínicas, residencias de ancianos, etc. Todas aquellas que puedan tener, vamos a decir, matices económicos importantes. Es decir, que tengan cuotas de sus socios que gestionar,
que tengan subvenciones que gestionar, que estén vinculadas con el ámbito financiero, con todo lo que pueda tener, digamos, algún matiz en el ámbito económico que pueda llegar a alguna complicación. Todas las que tengan que ver con ámbito de alimentación, que fabriquen producto, tipo una bodega, tipo una empresa de agroalimentación, que lo manipule, que luego a su vez lo vaya a distribuir con alguna manipulación previa. Todo este tipo de empresas, las que dependen al final de terceros, lo que os decía, una asociación pequeña, pero que actúa como patronal, gestiona, entran por ahí millones de dinero en subvenciones de Europa para formación y luego esa formación en realidad la ejecutan centros de formación que son terceros, que no son ellas, ¿no? Pero de alguna manera ellas son las responsables de todo ese dinero. Todas este tipo de empresas, yo os diría que le deis prioridad, porque digamos que ahí las responsabilidades son tan evidentes y las posibles reclamaciones por la gestión que hacen, no porque sea un delito o no, son tan evidentes que yo os diría que ahí darles prioridad. Esas son automáticas, están ahí al lado. Eso lo suyo es que primero miréis dentro de vuestros clientes, empresa, pues quién puede ser interesante para este tipo de cosas y luego ya salir a buscar nuevos clientes ya fuera del entorno de vuestra cartera. Pero en principio mirar dentro de la cartera porque estoy seguro que vais a tener muchas. Y luego, como dice Esteban, residencias, clínicas, salud, funerarias. Es decir, es que es básico este tipo de sectores ahora mismo. Vale. Allá donde haya, vosotros paraos a pensar en cada grupo de empresas o grupo de actividad, pensad allá donde haya un proceso que pueda ser delicado o que pueda alguien venir a buscar las vueltas. O sea, me dices, el proceso de selección de personal que se da en una empresa. Os puede contar Pablo el caso de una empresa cliente suyo que se dedican a la seguridad y donde tienen que estar un día detrás de otro, y está Pablo ahí para que lo pueda corroborar, defendiendo jurídicamente a esta empresa porque les cuesta mantener todo este protocolo de igualdad de hombres y mujeres, porque lógicamente los seguratas tienden a ser hombres. Bueno, pues hay un proceso de selección donde te puede venir a buscar las vueltas cualquiera por si se le ha aplicado correctamente los criterios de selección de personal o no, o de convalidación de una asignatura o no, o de gestión de una determinada subvención o de un determinado donativo. Es decir, allá donde veáis un proceso que puede ser delicado, que puede dar lugar a suspicacias, es el que tiene más, vamos a decir, necesidad de tener implantado un programa de cumplimiento normativo. Tened en cuenta que cualquiera que tenga equipos informáticos en sus instalaciones, es decir, el 100% de organizaciones también, esos equipos informáticos requieren de unos protocolos, ordenadores desde los cuales se pueden dedicar a actividades delictivas vinculadas con niños. O sea, quiero decir que el abanico es muy amplio, pero paraos a pensar que en cualquiera de las actividades que tengan estos procesos de los que hablamos, por supuesto, siempre que haya vestuarios, siempre que haya temas vinculados con niños, eso es prioridad 10 para la implantación. Yo siguiendo lo que dice Esteban, y ahora vamos al tema de protección de datos. Ahora mismo muchos trabajadores están utilizando sus propios equipos caseros y están utilizando, por supuesto, en el 100% de los casos, sus propias redes wifi personales, que son fácilmente hackeables y que tienen fácilmente fallos de seguridad. Y, sin embargo, están accediendo a los servidores centrales de la compañía, están accediendo a datos. Cuidado con esto, porque he leído esta mañana una noticia que dice que en los hogares españoles ha aumentado el consumo de pornografía en un 120%. Esas páginas no son nada seguras. Esas páginas todas tienen troleos, todas tienen hackeos, todas tienen mala práctica y a través de esas páginas se están descargando troyanos y esos señores están accediendo a los servicios centrales, a los servidores centrales de sus empresas. O sea, cuidado con eso también porque eso va a generar unos problemas de fugas de información importantes. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues unos protocolos para cómo se tiene que acceder a esas direcciones IP desde esas direcciones o desde esas redes locales o caseras. Vale, a mí me queda claro. Entonces, el compliance es el programa, como ha dicho Esteban, de cumplimiento normativo. Y con la DIA Now, cualquier incumplimiento que podría derivarse de responsabilidades lo cubriría, ¿no? La DIA Now cubriría la responsabilidad civil de los administradores. La responsabilidad penal sabéis que nunca está cubierta,
en cuanto a los administradores, y el compliance cubre la responsabilidad penal, en este caso sí, de la sociedad. Vale, perfecto. Y además va a reducir el posible impacto que tenga en la propia póliza de D&O o en la póliza de RC de explotación, porque vas a revisar todos los procesos internos. Ok, gracias. Entonces yo creo que lo suyo es que nos enviéis, que me enviéis a mí directamente los posibles nombres de los posibles objetivos, y yo a los 10 minutos como mucho me comprometo a deciros sí, incluso a decirte el precio orientativo podría ser de tal, y empieza ya a moverte en ese sentido, y luego ya presentaremos la propuesta concreta. Y todo, hoy, a día de hoy, todo lo podemos hacer telemáticamente. Eso sí, cuando la situación desaparezca, pues habrá una visita presencial a las oficinas del cliente, nos conoceremos y demás. Ten en cuenta que estoy en Cantabria yo, ¿eh? No importa, aunque tengáis a Revilla, ya me acerco. Ya. Vale. Yo tengo un íntimo amigo que ha salido diputado por Vox por Cantabria, precisamente. Ya sé quién es, sí. Es íntimo amigo de los tiempos de la facultad, mi amigo Emilio del Valle. Sí. Que fue consejero de presidencia del gobierno de Cantabria hace muchos años. Sí, señor. Ten en cuenta, Gregorio, que lo que es compliance, esto que no es que sea una frase hecha, es que es la realidad. Se trata de una cultura de empresa como tal, ¿no? Entonces, hoy día, la verdad es que cualquier responsable de una empresa, cualquier gerente, cualquier director general, cualquier CEO, cualquier lo que quieras, hay que ser un poco loco o estar poco bien informado para no implantarlo. Yo lo digo sinceramente. De hecho, ya os digo de verdad que los últimos clientes que hemos intentado tocar, como ya os comentaba antes, el problema ya no ha sido que se convenzan o no, ha sido que ya lo tenían implantado. Ya se nos ha adelantado algún bufete determinado o el Deloitte de turno y ya lo tenían implantado. Y esto nos lo hemos encontrado también en bastantes sitios, os lo digo yo personalmente, a nivel de Castilla-León y de poblaciones, pues donde lo último que esperaba yo es que hubiera llegado nadie con este capítulo, ¿no? Y ya está implantado en muchísimos sitios, porque ya es un requisito para poder ser proveedor de muchas organizaciones, para poder estar trabajando dentro de muchas áreas de negocio, ya es un requisito. O sea, ya dicen, oye, yo quiero tener la tranquilidad, el proveedor o el cliente, depende de en qué punto te encuentres, de que estoy tratando con una organización que se ajusta su cultura de empresa escrupulosamente a la filosofía que ahora impera, que es la de un cumplimiento normativo exhaustivo en todas las áreas. Entonces, en el momento que lo implanta un gerente o lo implanta un directivo, al menos la organización está tranquila. Y dice, oye, que aquí uno se puede equivocar o que puede cometer un delito o una irregularidad por acción o por omisión, vale, pero por lo menos yo sé que lo que es la organización en su conjunto y mi papel están perfectamente pertrechados. Mañana el que haya cometido una irregularidad apechará con ella, pero será él a título particular, no va a afectar a la organización. Nadie nos va a cerrar el kiosco, no sé si me explico. Cosa que habéis visto ejemplos claros en televisión hace no mucho, con la propia funeraria esta de Valladolid, que seguro que ahí la onda habrá llegado perfectamente a Torrelavega, ¿no? Y 40.000 empresas más, que están o cerradas parcialmente o les han cancelado la licencia de actividad. O sea, imaginaos en el caso de una correduría de seguros, que ante una mala actuación, de momento te dejen en suspenso la clave con la Dirección General de Seguros, la clave administrativa. O sea, la licencia administrativa. De momento te acaban de hundir el negocio. Eso de entrada. Luego ya vamos a ver cómo sigue la cosa, ¿no? Entonces es una auténtica temeridad hoy día. Y por el coste que supone, como os digo, tened en cuenta también que esto está en una fase, todo esto del compliance, en la cual es, a mi juicio, necesario para una gestión, vamos a decir, sensata de un negocio. Da igual el perfil del negocio. Pero es que en un periodo más corto que largo va a ser obligatorio. O sea, va a ser una exigencia. El decir, usted lo tiene que tener implantado sí o sí, por el artículo 21. Tener en cuenta que a partir de esta crisis del COVID se van a establecer muchas más normas de control interno de las empresas. Muchas más.
muchas más. Y además hay una cuestión que dice Esteban, por ejemplo, cuando nosotros hemos revisado el compliance en las empresas que nosotros tenemos una foto de en qué situación están, el tiempo que pueden aguantar, las previsiones de tesorería que tienen. Es decir, ¿por qué? Porque hay que evitar la tentación de empezar a llevarse el dinero, decir, uy, pues como no sé si voy a seguir o no, me llevo el dinero, concurso de acreedores, perdona, los concursos de acreedores pueden ser fraudulentos, las quiebras pueden ser culpables o fraudulentas con una responsabilidad penal importante de los administradores, vaciar la sociedad patrimonialmente es un delito, es decir, y ahora mismo una empresa que esté en una situación económica complicada puede tener la tentación de empezar a hacer cosas raras pues para tratar de salir adelante. Bueno, pues esas cosas raras pueden llevar a una que definitivamente le tengan que cerrar porque ha cometido un delito, pues desde malversación de caudales hasta cualquier otro delito económico. Entonces ahí tenemos que ver también exactamente en qué situación y cómo quedan esas empresas. Es decir, el compliance nuestro no solamente está revisando absolutamente todos los aspectos legales, revisa aspectos organizativos precisamente para evitar ese tipo de cosas. Es decir, el otro día me he encontrado con un cliente nuestro, que cuando le he llamado para ver cómo estaban y tal, y yo pensaba que nos iba a poner pegas porque estaba cancelando contratos con proveedores, pues me ha dicho, dice, no, es que vuestro contrato, vuestro servicio es imprescindible, o sea, es lo único que no cancelaría porque es en lo que me estoy apoyando para salir adelante. Sí, tened en cuenta que cuando un cliente, como bien nos dice Pablo, ya tiene un asesor de cabecera en materia de compliance, la dependencia nuestra pasa a ser absoluta. Yo le veo a él, algunos clientes de estos por encima del bien y del mal, que seguro que saben quién estoy pensando, y bueno, le llaman, pero es que le llaman para renegociar los contratos de publicidad y de sponsorizaciones, para ver si pueden o no pueden hacer este envío de esta manera. O sea, quiero decir, la dependencia pasa a ser absoluta, afortunadamente, para ver qué criterios siguen a la hora de adjudicar una obra, qué criterios siguen a la hora de hacer un pedido de no sé qué. O sea, es una dependencia absoluta porque las empresas cada vez más quieren estar, lógicamente, que nadie les pueda dar la vuelta en nada, ¿no? Cuando encima las cosas se hacen en muchas ocasiones sin ninguna mala intención, pero resulta que no están bien hechas. Sí, señor. En el ámbito tuyo, entiendo yo, sobre todo, Gregorio, que el ámbito residencias de ancianos, clínicas y todo lo que tiene que ver con agroalimentación, yo creo que debería ser clave. También en empresas de transporte, corrígeme Pablo, si no es así, ha habido muchas de transporte internacional sobre todo, que incluso se han visto obligadas hasta a cambiar las rutas por implantar programas de compliance adecuados, ¿no? Porque al final el que vaya un tío no metido debajo de las ruedas o vaya un tío no metido en la caja de atrás, pues al final ahora la responsabilidad es de la propia organización. O sea, no es como antes, era del índice. Sí, sí. En principio la responsabilidad es de la empresa porque no pone medidas para evitar eso. Efectivamente. Yo estoy convencido de que hay mucho campo, Esteban. No tengo duda, porque seguro que está sin explotar mucho de ello. El campo, pero creedme, que yo os lo he repetido ya 2 o 3 veces esta mañana, tenedlo presente. Fíjate, nosotros tenemos, como sabéis la mayoría, un asesor de cabecera hace años en materia fiscal que bueno, pues estamos muy contentos con él. Y este hombre en su mano ha tenido siempre unos cuantos clientes, ¿no? Y yo nunca, error mío, y Pablo lo conoce bien, nunca le he, vamos a decir, presionado, en el sentido de decir, oye, coge estos 3 clientes que lo necesitan y ponlos aquí delante para contratarles o por lo menos explicarles despacio en lo que consiste un programa de cumplimiento normativo y que lo contraten. Bueno, pues cuando yo ya decidí hacerlo, que fue al empezar este año, o sea, todo también os lo digo tal cual es, lo que nos hemos encontrado, os lo he dicho ya antes y os lo vuelvo a decir, es que en todos los casos, en un caso estamos hablando de un grupo de concesionarios de coches. En otro caso, estamos hablando de un club de fútbol profesional. Y en otro caso, estamos hablando de otra empresa vinculada precisamente con el sector terciario, una residencia de ancianos, que son 2 o 3 residencias en el grupo. En los 3 casos, cuando hemos llegado, lo tenían implantado. En los 3 casos, hasta en un laboratorio de un pueblo perdido de Zamora, que yo no sabía ni que allí llegaba la luz y el agua y el teléfono con normalidad,
Y cuando hemos ido allí a un laboratorio de bastante nivel, vinculado con los temas veterinarios y tal, con subvenciones importantes de la parte de la Junta de Castilla y León y demás, cuando hemos llegado con la misma historia, implantado su programa de compliance, hará ya camino de 2 años. Entonces, que ya os digo, que el campo es importante y enorme, sí, pero que cada vez más gente lo va teniendo resuelto. Y es más, se resuelve de 2 maneras. Un porcentaje de estos lo resuelven muy bien, oye, a través de lo que os digo, un operador como puede ser Deloitte, o sea, gente profesional, y que cuesta un riñón, y otro porcentaje lo están resolviendo como se ha hecho con la prevención de riesgos y con otra serie de cosas, pues con uno de una editorial que pasa por allí, que le vende un libro para que lo ponga en una estantería y que se lo haga él, que se lo resuelva él con el ordenador rellenando 4 autorrellenables. Eso tiene 2 características. Una, le va a costar mucho menos seguramente que si se lo hace cualquiera como nosotros profesionalmente y ad hoc. Esa es la parte, digamos, negativa. La otra, ¿cuál es? Que eso no le sirve absolutamente de nada. Os puede decir Pablo la redacción literal de la ley. Entonces, eso no le sirve absolutamente de nada. Está expresamente así manifestado en la legislación. O sea, eso no le sirve absolutamente de nada. Tiene que ser un programa adecuado, personalizado, adecuado a sus circunstancias, actualizado. O sea, nada de llegar ahí uno que te dé un libro y lo ponga en la estantería. No, es que la propia norma, la ISO, que regula el tema de compliance, te dice que el programa de compliance solamente es efectivo y solamente se puede considerar correcto si está hecho a la medida de cada una de las distintas empresas. No se puede hacer un cortapega, ¿eh? Claro. Tú en Santander, ahí en Cantabria, tenéis un establecimiento importante que ahora mismo es un sector que está dando servicio, que no ha cerrado, que tiene unas responsabilidades importantes porque me imagino que tiene servicio de reparto domiciliario y está yendo a las casas. Bueno, pues ahí hay cantidad de posibles responsabilidades contra la salud de los trabajadores, contra la salud de los consumidores, como si cumplen las normas de control en el acceso de los clientes, la trazabilidad de las compras, la trazabilidad de las ventas, si tienen correctamente almacenados los productos para asegurar limpieza y demás. Me refiero a la gente de Lupa, por ejemplo. Sí. Hombre, supongo que Lupa ya lo tenga, pero claro, hay que verlo. No sé qué decirte, te sorprendería. Igual lo tiene eso, pero no lo sé. Sí. Bueno, este servicio, como todos, evidentemente, claro que os vais a encontrar sitios donde ya está. Otra cosa es que tener presente que en breve estará, como os digo, en todos los sitios. Entonces, ahora hay que intentar captar clientes, por supuesto, que no lo tengan, y aquellos que ya lo tienen, hay que ver qué grado de satisfacción tienen. Porque en muchos sitios que ya está implantado, lógicamente, estarán deseando cambiar el proveedor porque no les ha servido de nada o porque les ha medio estafado, que es bastante habitual también. Y en otros casos, en las empresas y organizaciones que sean realmente grandes, la última gestión que estuve yo con Pablo antes de toda esta historia, pues bueno, os puedo decir porque es un contexto, entiendo, de confianza y de confidencialidad en el que estamos, que fue precisamente en Cáritas. Y Cáritas, con los responsables que estábamos reunidos, que son los de Cáritas a nivel europeo, tiene un departamento de compliance, pues por dar una medida exacta, de 3 pares de cojones. Y en la misma mesa estábamos reunidos el director financiero a nivel europeo y yo de oyentes, y Pablo y otros 3 o 4 del departamento de compliance de Cáritas enfrente. Y la conclusión fue que efectivamente, con todo el departamento que tienen, hay áreas puntuales que se les escapan. Y en ese caso cerraron con nosotros, o mejor dicho, abrieron con nosotros el empezar a ponerle términos, a trabajar con ellos de la mano de Pablo. ¿Por qué? Pues porque la visión transversal que puede tener en este caso Pablo a nivel de todos los sectores no tiene nada que ver con la visión limitada que ellos conocen, que es la de su parte de su parcela de trabajo, ¿no? Y necesitan, porque les aporta y les enriquece mucho, una visión muchísimo más amplia. Entonces, quiero deciros que es un campo de trabajo en el que ahora un nivel de profesionalidad como el que podemos ofrecer tiene cabida, casi os diría que en cualquier situación, por arriba, por el medio y por abajo. Y el coste, yo estoy convencido de que el coste
dentro de un orden, como todo, del sentido común, es absolutamente ahora mismo pasa a segundo plano. O sea, no estamos en una situación en la que la empresa o la organización priorice el coste dentro del sentido común. Lo que tiene que priorizar es la solución que implanta. Tener en cuenta que además ahora en el momento que estamos, compliance es que le vamos a ayudar en la continuidad del negocio, porque no solamente vamos a revisar sus aspectos legales, vamos a revisar su caja, sus flujos de tesorería, su actividad, es decir, cómo reabrir. ¿Cuántos hoteles hay en Cantabria ahora mismo que están cerrados por el decreto que van a tener que reabrir? Y esos hoteles van a tener que empezar otra vez a ver si se han limpiado correctamente, si las instalaciones funcionan, si el mantenimiento está bien. Es decir, en esos hoteles ahora mismo, si no se limpian correctamente, no se adecúan y no se tiene una revisión y no se hace un mantenimiento de esos hoteles, pues podemos empezar a tener problemas de contaminaciones en los aires acondicionados y empezar a contaminar a los clientes con la legionela esta o muchos hoteles o muchos bares, que conozco el caso de una cadena de restauración que me dice, joder, 10 días o una semana antes o 3 días antes de que me cerraran el bar, había hecho no sé cuántos cientos de kilos de comida que no sé qué. Bueno, ahí lo tengo en el congelador. Cuando abra ya la sacaré. Coño, ¿cómo cuando abra la sacaré? Si a lo mejor resulta que usted está cerrado 2 meses y medio, ¿qué me va a sacar la ensaladilla de hace 2 meses y medio? Oiga, que eso es un delito contra la salud pública. En fin, usted tiene que regular ese tipo de cosas también y cómo va a reabrir. A ver, más preguntas, más preguntas. Hay un chat, Pablo, me dicen que hay un chat. No lo veo. A ver, ¿dónde arriba está? A la derecha hay Sí. una cosita así con unas rayas en medio. Sí, vale, ya estoy. Un bocadillo de esos como en los cómics. Uno de Beatriz Muñoz. Dice, en el caso de que se produzcan las reclamaciones y suponga costes, el programa de compliance no asume los costes de abogados ni de procuradores. Eso, si tienen póliza de RC, pues si lo tienen cubierto, lo tendrán, y si no, lo que le podemos hacer es darles el servicio, pero eso sí que tendría coste. No veo más chat. Yo no te pongo nada porque no sé si es público, no sé cómo va eso. Lo mismo te pongo alguna cosa y luego después me arrepiento. Acabo de contestar a Beatriz. Sí, más señor. preguntas. Yo creo que lo suyo es que me enviéis distintas posibles oportunidades y yo os contesto enseguida, oye, sí, no, y más o menos el precio orientativo podría ser tal. Y a partir de ahí empezamos ya a organizar ya gestiones con ellos en concreto. Luis, ¿te ha quedado claro los criterios? Sí, a mí sí, vamos. Yo sí, más o menos me he hecho una idea un poquito más certera del tema. Yo es que, bueno, lo que ya te he comentado otra vez es la asesoría, una de las con las que colaboro, cuando empezamos a hacer lo de los seguros de directivos, nos colocó al abogado que tienen allí, que es un abogado que sí que hace compliance también, y entonces nos colocó a los dos y nos traía a los clientes y les íbamos dando cada uno nuestra chapilla. Y por eso te decía lo de los precios, claro, Pablo también tiene razón, esto no está hecho para cualquier negocio, o sea, no vale para un negocio, un autónomo, una tienda, pero claro, allí se lo ofrecían a todo el mundo. Claro, un seguro de directivos pues le puede encajar o le encaja a cualquiera, o cualquier empresa chiquitita, por pequeña que sea, pero esto sí que es algo que joder, pues una empresa que tenga 8 o 10 trabajadores, pues a lo mejor está ahí justo en el borde o le pilla un poco grande el tema. Y claro, les preocupaba, no sé qué coste cobraba este otro hombre, porque yo el tema de, luego ya les pasaba los presupuestos, yo no tengo ni idea, pero les preocupaba mucho ese tema, el tema de la pasta, claro, lógicamente. Pero quizás no es el cliente ideal. Claro. Eso no es compliance, eso es simplemente un asesoramiento jurídico que le cobrará las horas que sea o punto. Eso también se lo podemos dar, pero es que eso no es compliance. Ahora, eso sí, nosotros estamos de alta, yo estoy de alta en el Colegio de Abogados y le podemos llevar a una iguala de servicios jurídicos. Bien, vale, no hay ningún problema, pero eso no es compliance, ¿eh? O sea, una iguala de servicios jurídicos no hay ningún problema. Pero ya te digo, no es un programa de compliance. Pero bueno, ahora también se puede dar. Ahora lo que está, yo creo que lo que ocurre, como el caso de este que ya me había comentado Luis, ¿no? Hace meses, yo creo que hay algunos abogados, como seguramente sea el caso de ese, aunque yo lo desconozco, que realmente
lo que hacen un poco, en la realidad lo que hacen un poco es eso, dar un asesoramiento jurídico, incluso coger algún modelo por ahí, pues de Aranzadi o de alguien así, y un poco hacer compliance para salir del paso a empresas de un perfil más bajo, ¿no? Yo creo que en un caso como ese, Luis, a esas empresas de ese perfil bajo, pues lógicamente lo atenderá ese hombre que es socio, proveedor allí o lo que sea. Todo lo que vaya de ahí para arriba, yo entiendo que probablemente él no tenga los conocimientos ni el hábito, ni muchísimo menos para implantar lo que es de verdad un programa de compliance con todo lo que conlleva. Porque es que no sé si habéis llegado a ver algunos, los que ya habéis tenido ocasión de ver algunos, los manuales ad hoc que se hacen en cada caso, más luego las actualizaciones posteriores, es que estamos hablando de un repaso a todas las áreas de la empresa. A todas. O sea, cobros, pagos, elecciones, todas las áreas de la empresa, ¿no? Por eso digo que aporta una garantía, una tranquilidad absoluta a los gerentes, ¿no? Pero claro, posiblemente en ese caso de esa asesoría, lo que te digo, por ahí no haya por dónde tirar, porque tienen a este tío que va a resolverlo hasta donde él llegue a su perfil de clientes. Sí, sí. Sí, por eso te decía las objeciones que ponía la gente. Hombre, este abogado sí que lleva, no es tan bueno como Pablo, por supuesto, pero sí que lleva empresas porque el tío tiene empresas internacionales, viaja a Bruselas habitualmente, o sea, que hace implantaciones chulas. Lo que pasa es que, bueno, sí que le han cogido, bueno, ha llegado al acuerdo con la asesoría y, claro, hombre, yo tengo otras empresas que, bueno, son más o menos del mismo perfil, pues que pueden estar en la asesoría, pues eso, con 10, 12 trabajadores, tal, pero que la preocupación de estas empresas, claro, era un coste elevado y tal, pero que es lo que te digo, que a lo mejor no es el perfil idóneo, claro, el tema de asesoría, o sea, de asociaciones, etcétera, sí que claro, es que encima que están allí llevando las cuentas o presidiendo una asociación, un colegio o lo que sea, pues sí que pueden tener problemas. O residencias de ancianos, que hay 4 o 5 socios o lo que sea, y hay un... Y los colegios concertados, ¿eh? Eso es importante también porque ahí sí que tienen que establecer un programa de compliance porque ahí hay infinidad de posibles riesgos delictivos. Sí, habiendo niños... Y ahí no hay problema de costes, ¿eh? Sí, no, ahí no. Eduardo, es el momento de atacar a todos los de Aragel. Así es. De hecho, bueno, estoy, como sabes, intentando terminar de darle forma a un webinar para que el amigo Pablo pues pueda trasladarles todo esto que estamos hablando hoy. A mí me parece una abrelatas brutal y diferencial ahora mismo para con nuestros clientes. Eduardo, sí. Nuestros amigos que vimos, ahora es un momento de recordárselo porque ellos van a aumentar la facturación en su propio negocio porque las farmacias van a tener que dotarse de nuevo mobiliario, de nuevos sistemas y ahí hay que tener en cuenta que hay muchos posibles riesgos porque pueden caer en la tentación de decir, como hay necesidad y como hay que hacerlo, lo que antes te cobraba 5, ahora te lo cobra 50, por ejemplo, como está pasando con los guantes o con otras cosas. O bueno, hay que ver cosas ahí y ese es un cliente que deberíamos revisarlo porque justamente ahora en este momento está muy vinculado al tema de la salud. Por ejemplo, pues yo te voy a vender determinado mobiliario que es aislante. Oye, vamos a ver si es aislante de verdad o no. Sí, totalmente. Estoy encima de ellos, además, para intentar cerrarlo. Los pagos, los cobros, oye, a ver cómo me pongo ahora, porque claro, hay muchas empresas que están aprovechándose del ERTE o que se van a aprovechar de la situación también para reestructurarse y eso se lo van a revisar con lupa. Es decir, todo el que está pidiendo aplazamiento de cuotas de la Seguridad Social, todo el que está pidiendo aplazamientos de tema de la moratoria, todo el que va a temas hipotecarios. En cuanto esto pase en septiembre, les van a revisar de arriba a abajo, ¿eh? Sí. De hecho, es el momento en el que no debe haber un solo asesor que no tenga, dependiendo del tamaño de su empresa, desde luego una responsabilidad civil profesional, por supuesto, y posiblemente un programa de compliance tampoco le vendría nada mal. En concreto ahora a cada uno de los asesores, ¿eh?
porque la que va a caer después, primero ahora a los laborales, luego a los mercantiles, etc., va a ser FIRA. Tened en cuenta que todo esto, lo que acaba de decir Pablo, todas estas milongas que al final el gobierno, lógicamente, no va a poner un duro a nadie en nada, y al que haga un amago de medio poder beneficiarse, le va a pedir muchas explicaciones después. Esto no tengáis ninguna duda. No, y los juzgados mercantiles, o sea, muchas quiebras que son sobrevenidas se van a convertir en quiebras culpables o quiebras fraudulentas porque no es que sean sobrevenidas, es que directamente los administradores se han llevado la pasta. Sí, sí. Señores, ¿qué necesitamos para ponernos a saco? ¿Qué necesitamos que no tengáis para ponernos a saco? Ya sabéis cuál es la fórmula que el otro día os ponía en algún, no sé muy bien si correo, WhatsApp o Slack, o no sé muy bien ya qué sistema utilizamos, como hay tantos. El sistema que yo sugiero ahora al terminar la conexión esta, pues oye, vais a la plataforma, revisad con lupa el material que hay, el que no hay, el que pueda necesitarse, y os recuerdo que además hoy coincide, mira, ya no me daba cuenta, que hasta las 8 de la tarde estamos en este periodo de admisión o de reclamación de sugerencias, ¿no?, para mejorar la plataforma y de este área en concreto. Con lo cual yo creo que es lo que procede. Conviene antes meterse en profundidad con lo que hay, porque si no es mucho más difícil avanzar, ¿no?, como se os ocurre a todos, lógicamente. O sea que nada, más cosas que tengáis por ahí entre las uñas. Que si no nos vamos todos a desayunar por segunda o tercera vez. Sí, ahora el desayuno, el café de media mañana, el aperitivo, la comida, la sobremesa. Cierto. Se nos junta casi con la birra, o sea que... Sí, joder. Sí, señor, sí, señor. Bueno, pues entonces, nada más. Más o menos os ha quedado claro a todos la idea, ¿no?, de lo que se trata. Os recuerdo que mañana también es un esfuercillo que os pido que estos días lo mantengamos un poco la tensión de formación, y luego a partir del 13 será mucha más actividad comercial pura y dura ya por delegaciones, ¿no? Mañana, para que no hay fechas disponibles. Entonces, para poder hacer este programa que pretendemos, basado en el asesoramiento en compliance, ciberseguridad y administradores, pues mañana os he planteado 2 sesiones. Una a las 10 de la mañana y otra a las 12 de la mañana. Ambas 2 son con Pilar, y entonces sabéis que es escueta y breve como ella sola, con lo cual tampoco os va a machacar demasiado tiempo, ¿no? Entonces yo os sugiero, si tenéis ocasión, que os conectéis los que tengáis necesidad de meteros en esos ámbitos o de resolver alguna duda o simplemente por afianzar conocimientos. Y luego el miércoles, a eso de las 10 de la mañana, a las 10 en punto, vamos, básicamente, daremos un repaso a la parte de la póliza de ciberseguro, pero vinculada en este caso con lo que es el PAC Ciber, que entiendo que es un momento también muy adecuado. Y demás. A ver, que me dicen por aquí que hay el chat, tiene alguna cosa más. A ver, Pablo, intenta abrir otra vez la ventana esa, a ver qué nos dice. Buenas, para nosotros, lo dice Mario, como asesores externos de Spasei es necesario tenerlo, o a través de Recolector ya estamos cubiertos. Juan Carlos. Sí. El programa de compliance. Pablo, tú ahí corrígeme si me equivoco. Yo entiendo que ahí, y sobre todo a raíz de la última legislación, entiendo que desde Spasei y Recoletos nosotros damos cobertura en materia de protección de datos y en materia de cumplimiento normativo a toda la organización, entendiendo que en el compliance cada palo aguanta su vela. Efectivamente, es decir, nosotros damos una barbaridad, ese alguien asumirá luego la barbaridad que ha hecho, pero no va a afectar a la organización en su conjunto, ¿no? Entiendo que ese es el programa de compliance que tenemos implantado. Nosotros les damos cobertura a ellos en cuanto a la relación con nosotros y les asesoramos. Y evidentemente, como tú dices, si ellos ya por su cuenta y riesgo hacen alguna cosa que no deban, pues tanto a título de autónomo o a título de sociedad sí tendrán su responsabilidad. Esto es. Igual que a nivel de protección de datos, lo mismo, con la última publicación, como os digo, de la normativa, lo que hemos hecho desde Recoletos o desde Spasei en este caso es, digamos, dar cobertura a la totalidad de personas o de sociedades, pero que trabajan en la parte que trabaja vinculada con nosotros. Es decir, si alguien se dedica en exclusiva a trabajar como delegado de Recoletos Spasei,
absolutamente sus actuaciones están cubiertas por todo este programa, ¿no? Si alguien a mayores tiene un negocio de no sé qué distinto, pues evidentemente esa parte nosotros no tiene ningún sentido que esté incorporada ahí, o sea, no puede ser. O sea que nada, me alegra saber que estás por ahí, Mario. No te hacía yo levantado a estas horas todavía, ni muchísimo menos, un lunes. Rosa, ¿cómo se protege el autónomo en ese campo? Pues igual, se puede hacer un programa de compliance para los autónomos. Ahí yo no lo llamaría un programa de compliance, lo llamaría un programa de acompañamiento. Ahí sí que los precios no tienen nada que ver, porque no es lo mismo una compañía que una sola persona. Y ahí iríamos a un asesoramiento jurídico, en donde incluiríamos pues todo lo que él necesita para cumplir con su normativa, tanto en su actividad como al negocio, como frente a terceros. Y ahí sí que estaríamos hablando de unos costes distintos. Ahora, claro, yo no tengo ningún problema, y me imagino que Esteban tampoco, en hacer autónomos y me voy a poner un ejemplo y me tiro a la piscina, venga, a 300 euros, vale, pero no hagamos uno, o sea, eso lo podemos hacer si hacemos 100, pero no hacer uno. Sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Pablo. Eso para una asociación de autónomos o para tal puede ser una solución extraordinaria, incluso hasta se le puede revertir, se le puede rebotar cierto margen a ellos, pero tiene que ser para un número relativamente elevado. Tened en cuenta que el compliance como tal está pensado, está definido por definiciones para preservar de la responsabilidad penal a las sociedades mercantiles, o a las sociedades, mejor dicho, no solo las mercantiles, a cualquier tipo de sociedad. Entonces, como tal, los autónomos van por otro lado. Entonces, el autónomo es más un acompañamiento en el ámbito jurídico y claro que lo necesita como el comer. Y se le puede hacer a un coste infinitamente más bajo siempre que se haga en masa. Si no, no se le va a poder dar un tratamiento adecuado y al final se nos vuelve en contra. Esto es como todo. Claro, porque los recursos que tenemos que poner son los mismos. Es decir, vamos a darle el mismo servicio a 1 que a 50. Luego, lógicamente, tenemos que tener una escalabilidad para poder hacer rentable estas operaciones. Claro. Sí, sí. A ver, mira, a ver, Pablo, que veo ahí que es el bocadillo ese. No, estoy contestando, ya he contestado a Rosa. Unos escriben y otros hablan. No lo entiendo yo. Sigue. A ver, échale un vistazo a ver qué pones. Que no... Ya he visto a Rosa y he visto a Mario que ha desayunado 3 veces. Sí, señor. Aprovechad los últimos minutos si tenéis algunas dudas. Estoy leyendo aquí a Mario. Sí, señor. Sí, señor. Aprovechad los últimos minutos que a y media como mucho la previsión era cortar. Entonces, las dudas que podáis tener de última hora las podemos ir resolviendo ahora. Sí, ¿no tenéis ninguna? Bueno, pues nada, yo si no tenéis nada más entonces que preguntar, pues si os parece levantamos la sesión. Nos vamos a vestir todos de cintura para abajo y seguimos. Mercedes de Pablo, los ayuntamientos deberían tener compliance. A ver, los ayuntamientos el compliance como tal lo tienen prohibido porque para eso está el interventor y el secretario del ayuntamiento, pero lo que sí pueden tener son compliance en empresas públicas o en determinados sectores o organizaciones dentro del ayuntamiento. Y no es un programa de compliance como tal, es un programa, digamos, de transparencia, ¿vale? Es distinto. Nada más, pues yo espero que me mandéis nombres de posibles potenciales y os contesto a vuelta de correo. Sí, señor. Oye, pues un abrazo a todos, abrazos virtuales, como decía Guy de Liébana siempre, ¿no? Que ahora se ha puesto de moda la expresión.